Muchas bendiciones a todos. Aquí estamos una noche más para estar estudiando un poco la palabra de Dios. Para estar viendo cómo escudriñamos los escritos del apóstol Pablo. Pero la Biblia es todo un compendio. La Biblia es la misma palabra que leemos en el Antiguo Pacto que en el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es el cumplimiento del Antiguo Pacto. Bueno, doy gracias a Dios de que puedo estar aquí en esta noche con ustedes. La verdad que atípica no suelo hacer, bueno, vengo haciendo algunas, pero quiero hoy estudiar con ustedes las Escrituras. El tema de hoy es la bestia, que mucho se ha hablado acerca de la bestia y bueno, tenemos que definir qué dice la Biblia respecto a la bestia. Conocido en la Biblia como el hombre de pecado, conocido en la Biblia como la bestia, conocido en la Biblia como el cuerno pequeño, son los mismos calificativos para la misma cosa. Así que Daniel habla del cuerno pequeño, Pablo habla del hombre de pecado, Apocalipsis habla de la bestia, pero lo mismo, es exactamente lo mismo. Y para conocer, la Biblia no esconde nada. Ese es uno de los asuntos que yo quiero hablar en esta noche. No hay nada escondido en esto, no hay nada escondido. Hay que leer y escudriñar las Escrituras. La verdad que hay personas que piensan que esto es un misterio y ya en los estudios anteriores estuve mostrándoles a ustedes que si leemos atentamente las Escrituras no hay ningún misterio en esto. Lo que pasa es que la gente hoy en día no le gusta estudiar la Biblia, no le gusta estudiar las profecías. Yo creo que estamos viviendo en una generación que no es tan buena. Porque vivimos en una generación donde a nosotros, en mi generación, cuando teníamos que estudiar algo, íbamos, comprábamos libros, indagábamos, estudiábamos. Hoy estamos en una generación donde tienen más posibilidades de estudiar. La gente que quiere estudiar realmente las profecías bíblicas, está el que no le interesa, porque cree que es irrelevante. Y cree que es irrelevante las profecías bíblicas, porque piensa que todo va a pasar en el futuro. O algunos piensan que ya pasó lo que la Biblia dice. Lo que no saben es que están viviendo un tiempo profético. Y que el tiempo que están viviendo es el tiempo profético que deben comprenderlo. Deben comprenderlo. La Biblia dice que David tenía unos profetas especiales, que eran los hijos de Isacar. Era gente entendida en tiempos, gente que sabía discernir el tiempo profético. Cuando hablamos de profetas, no hablamos de profetizar y decir cosas lindas, que puede darse en algunos casos. Tampoco puede darse en algunos casos. Pero el profeta realmente debe estudiar las Escrituras para darle el mensaje a la gente y ubicar a la gente en el tiempo profético, como el que vamos a hacer hoy. Y no me considero profeta, quiero que entendamos esto. Muchos están esperando una nueva revelación. Tengo una mala noticia: no hay más revelaciones. No hay más revelaciones. Bueno, porque se levantó uno que tenía una nueva revelación. Los hijos de Dios sabemos que no hay más revelaciones. Que toda la revelación que tenemos es la palabra de Dios. Lo dice el libro de Hebreos. Dice que nuestros padres fueron predicados por profetas. Hoy nosotros tenemos a Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si usted está esperando una nueva revelación, no hay más revelaciones. Y si le dicen a usted que hay
nuevas revelaciones además de la Biblia, le están mintiendo en la cara. Usted lo que tiene que hacer es reírse, pegarse media vuelta y no creerle absolutamente nada a lo que le dicen. Y la explicación es muy fácil. Si habría una nueva revelación además de la Biblia, entonces ¿para qué queremos la Biblia? Si mañana viene uno con una nueva revelación. Así que, si mañana viene alguien, bueno, pero pastor, necesitamos la Biblia para corroborar. No. Yo no necesito la Biblia para corroborar que lo que me están diciendo es una nueva revelación, porque de última, si lo que me están diciendo está en la Biblia, entonces es una vieja revelación, no una nueva revelación. No hay más revelaciones, no hay más revelación. Bueno, voy a escuchar a este hombre porque no hay más revelaciones. Sí, hay gente que estudia las Escrituras y de pronto dice cosas que vos nunca escuchaste, pero no la escuchaste porque no la estudiaste, ¿eh? No es culpa de Dios que no la hayas escuchado. Ahora, yo considero, y la Biblia considera, que el estudio de las Escrituras o de la escatología, que habla de los tiempos proféticos, es esencial para un hijo de Dios, para un predicador, para un pastor, para un evangelista, para un maestro, para un apóstol, para un profeta. Tiene que conocer esto. Usted me dirá, bueno, yo no conozco, pastor. Estudie, comience a estudiar. Comience a estudiar las Escrituras, comience a estudiarlas. Comience a ver de qué se trata y no copiar y pegar. Yo veo mucha gente que repite lo que otros dijeron y lo toman cierto. Yo tengo el problema de la duda siempre. De hecho, tengo un dicho que dice que la madre de la sabiduría es la duda. Déjame ver si es cierto por mi cuenta. No voy a comprar lo que me digas. No lo voy a comprar. Vos tal vez me digas, bueno, qué sé yo. Déjame buscar e indagar, como dice la Biblia que hacían los cristianos de Berea, que después que Pablo predicaba, ellos iban a sus hogares, indagaban a ver si era cierto lo que Pablo había enseñado. Entonces vamos a tener gente con autoridad para estar en los púlpitos. Necesitamos gente con autoridad para estar en los púlpitos. Porque así como mal o bien, los fariseos y los escribas se sentaban en la cátedra de Moisés. El púlpito es cátedra, el púlpito es enseñanza. Entonces tenemos gente a veces que escuchamos, Dios me guarde de poder juzgar a alguien, no me interesa, no es mi estilo. Pero a veces tenemos gente que en un púlpito lo único que sacaste en conclusión cuando terminó de predicar es aleluya, gloria a Dios, porque fue lo único que dijo. Los otros días escuchaba a un hombre repetir textos bíblicos y otro que decía, qué unción, qué predicador. No era un predicador, repetía textos bíblicos. Nosotros necesitamos maestros y formar maestros. Los maestros estamos en una continua formación. Siempre hay alguien que sabe más que vos, siempre hay alguien que sabe más que yo. Y tenemos que tomarnos el tiempo para estudiar, para indagar. Bueno, y espero que esto te ayude. Porque no va a haber excusa delante de Dios. No vamos a poder decirle, yo no sabía. Estamos en la época en la que recuerdo que en una oportunidad, lo dije a modo de chiste, pero era una verdad. Alguien dijo, bueno, muéstrame tu biblioteca y te diré el conocimiento que tienes y eso. Entonces yo le dije, hay algo de cierto y algo de mentira en ese dicho. Lo cierto es que hay que leer, estudiar, en eso tenía razón. Pero hoy en día, con internet, tenés las bibliotecas más espectaculares a tu alcance. Los eruditos bíblicos más espectaculares a tu alcance. Tenés la gente de mayor conocimiento a tu alcance.
Tenés libros que si te tocaría comprarlo con dinero no podrías, pero lo tenés acá, lo tenés en la pantalla de internet para estudiar, para indagar. Ya es un problema tuyo y un problema mío si no estudiamos las Escrituras y si no las profundizamos. No podemos andar preguntando. También me molesta eso. No me molesta que pregunten, me molesta que pregunten sin haber indagado. ¿Me comprende lo que le digo? Me molesta que pregunten sin haber indagado. Es fácil. Bueno, ¿de qué se trata esto? Usted me puede decir, sí, yo te puedo decir. Si puedo, si está a mi alcance te puedo decir. Pero más importante es que lo estudies. Más importante es que llegues a una conclusión. Aunque te lleve días, no tenés que sacar una conclusión inmediata. Nadie te apura para sacar una conclusión inmediata. Tenés todo el tiempo del mundo para estudiar un tema y tenerlo perfectamente definido. Y no con un preconcepto. Aprende a leer el blanco, el gris y el negro. Quiero que formes el concepto global. ¿Por qué sí y por qué no? Pues si te quedas con el por qué sí, te quedas con media parte de la verdad. Bueno, pero porque lo dicen todos. No siempre todos tienen la razón. No siempre todos tienen la razón. Así que indaga, estudia. Tema de hoy. Vamos a ver, ya vengo hablando, usted puede encontrar estos estudios bíblicos en mi canal de YouTube. También lo estoy subiendo a mi blog personal. Para encontrarme en YouTube, Pastor Omar Oliva, allí le va a derivar el buscador a mi canal. Y en mi canal están los videos para que usted pueda escucharlos y sacar sus conclusiones. Y también el blog de Omar Oliva, y allí usted va a encontrar algunos estudios bíblicos que he subido a mi blog. Pero por si no puede hacerlo de esa manera, esta enseñanza queda grabada en mi muro, en mi perfil de Facebook, así que también puede escucharla con mucha atención, si usted quiere, El tema de hoy es la bestia. Bueno, tiene muchos nombres. Este personaje tiene muchos nombres. Le repito, el cuerno pequeño, el famoso cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, el hombre de pecado, así le llama Pablo, el hombre de pecado, y también lo conocemos como el anticristo. En la Biblia lo conocemos como el anticristo también, y lo conocemos como la bestia. ¿Se entiende? Son nombres para identificar lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, yo quiero que empecemos a leer, y voy a utilizar este texto en modo de introducción. Abra su Biblia, por favor, Biblia, lápiz y papel. Abra su Biblia vamos a estudiarlo ahora desde la perspectiva, desde la enseñanza del apóstol Pablo, que es el apóstol del nuevo pacto, de la revelación del nuevo pacto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a ir a un texto que todos ustedes se cansaron de leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a leer a partir del verso 15. Y vamos a leer este texto a modo de introducción, nada más. Anote allí, vamos a leerlo. Escuchen estas palabras tremendas. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que, a ver si puedo leer del anterior, déjeme ver sí, está bien. Bien. Bueno, Pablo viene hablando de la venida del Señor. Vamos a leerlo del 15. Total, ustedes ya conocen la Biblia, no hace falta que le lea. Dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, dice el verso 15 de 1 Tesalonicenses 4, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, está hablando de la venida del Señor. Pablo está trayendo una revelación tremenda. El único que trajo esta revelación fue Él. La Biblia dice que Él fue tomado, fue llevado al tercer cielo, y allí a Él se le mostró cosas
que no se le mostró a ninguno. Algunas cosas él, dice la Biblia, que no me fue permitido decirlas. Pero es evidente que lo que recibió el apóstol Pablo es lo que después él vuelca en sus cartas. Lo vemos en el capítulo 15 de Primera de Corintios, enseñando sobre la resurrección de los muertos. ¿Quién puede hablar de eso con los lujos de detalle con los que él hablaba? Y aquí también lo vemos con lujo de detalles, hablando acerca de la venida del Señor Jesús. Bien, lo que está diciendo en el verso 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, eso lo voy a explicar bien, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es un texto que utilizan los que tienen la escuela del premilenialismo dispensacional. Ellos, según ellos, dicen que acá está hablando de un rapto secreto el apóstol Pablo. La verdad que me asusta esa interpretación. Dice que Pablo está hablando acá del rapto secreto. El premilenialismo dispensacional dice que 7 años antes que finalice todo, vendrá el Señor Jesús en un rapto secreto y se llevará a la iglesia al cielo, a las bodas del Cordero, y luego vendrá la gran tribulación sobre la tierra. Vamos a estar en el cielo, dicen ellos, 7 años en la boda del Cordero, y luego Cristo vendrá con su iglesia y establecerá aquí su reino. Bueno, eso dicen los que estudian nada más que el premilenialismo dispensacional. Y utilizan este texto que para ellos es clave, lo utilizan para decir, ahí está el rapto secreto. No hay ningún rapto secreto acá. Si usted me ayuda, por favor. El verso 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios. ¿Qué hay de secreto ahí? Dice que cuando el Señor venga se escuchará voz de mando, se escuchará voz de arcángel, trompeta de Dios. No hay ningún rapto secreto. Estoy cansado de decir esto. En toda la Biblia no hay un texto que hable o que diga tenemos un rapto secreto o vamos a tener un rapto secreto donde la ropa va a quedar tirada en el piso y vos vas a... No, esto es la venida del Señor. Pablo está hablando de la venida del Señor. No está hablando de otra cosa. De eso está hablando. Jesús habló de su venida. ¿No te llama la atención que si existiera un rapto secreto, cómo se le va a escapar a Jesús no enseñarlo? Jesús hubiera enseñado sobre un rapto secreto. Él nunca habló de un rapto secreto. Él habló sí de su segunda venida. Por eso a mí me dicen: Pastor Omar, usted no cree en el arrebatamiento. Yo sí creo en el arrebatamiento. Lo que no creo es en el rapto secreto. Porque acá la Biblia dice claramente que habrá un arrebatamiento. Dice la Biblia, el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y etcétera, 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 etcétera. Hay un arrebatamiento, pero el arrebatamiento es en la segunda venida de Cristo. No hay un rapto secreto. No es que te va a llevar 7 años y después va a volver 7 años. Eso hay que dibujarlo, no hay que ser un gran dibujante para eso. Pero cuando Jesús dice ciertamente vengo en breve, cuando se está por ir, en el libro de Apocalipsis Juan le dice amén, ven Señor Jesús, no está hablando de un rapto, está hablando de que viene. Estamos entendiendo de que Él viene en su segunda venida, no en un rapto secreto. Ahora, si usted quiere creer en un rapto secreto, bueno, puede hacerlo y no dejará de ser mi hermano, por supuesto. Pero esto no hace la salvación. Bien, dice el verso 17, luego nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿ve? Arrebatado. Ahí está la palabra clave, arrebatado. Pero no rapto secreto, arrebatado con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso fue lo que Jesús enseñó siempre. Él nunca enseñó sobre un rapto secreto. Él enseñó sobre la venida de Él. Así que no dibujemos. Bueno, hay dos cosas que yo quiero enseñarles aquí a ustedes en este texto a modo de introducción. Número uno, vemos que hay dos grupos de salvos en este texto que acabamos de leer. Los que murieron, que son, dice la Biblia, Jesús lo explica mejor en la parábola del trigo y de la cizaña. Él vendrá con sus ángeles, luego Él se detendrá en el aire, mandará a sus ángeles a cegar la tierra. Dice Pablo, lo explica ya, entra más en detalle, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que murieron van a resucitar. Se cumple la palabra cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la promesa de Dios, la resurrección. Ahora, esto es tela para otro estudio, pero ¿cómo el Señor va a resucitar personas si ya estamos vivos? ¿O no estamos vivos? No, estamos muertos. No estamos vivos. Por eso el Señor va a resucitar a los muertos en Cristo primero. ¿Me entiende? Y se cumplirá aquella palabra que dice que la muerte fue absorbida por la vida. Es lo mismo que Jesús trata de enseñarnos a nosotros en el bautismo. Vamos a morir y vamos a resucitar. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro y le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta le dice, sí, yo sé que eso ocurrirá en el día postrero. O sea, la resurrección de los muertos será en el día postrero. La promesa que Dios me hace a mí y la promesa que Dios te hace a ti es promesa de resurrección y de vida eterna. Ahora, si la vida eterna fuese inherente en nosotros, entonces ¿para qué te promete vida eterna? Si vos ya sos eterno. Ahora, los muertos, los que mueren, van a resucitar. Y en el momento que ellos resuciten, los vivos, lo dice Pablo acá, seremos ¿qué? Transformados. ¿De qué? Bueno, eso lo explica bien Pablo que no tengo tiempo a explicar eso ahora, pero algún día lo vamos a explicar la resurrección de los muertos. Pero eso lo explica Pablo en 1 Corintios 15, donde dice con qué cuerpo nosotros vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo será transformado. Pero para que tengas un ejemplo, tenés el ejemplo de la muerte, el cuerpo que tenía Jesús después de haber muerto, que duró 40 días sobre la tierra. Tenés el cuerpo que tenía Moisés y que tenía Elías en el monte de la transfiguración. Es un cuerpo glorificado. La Biblia dice que carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Entonces necesitamos heredar el reino de Dios en su venida. Lo necesitamos hacer con cuerpo glorificado. ¿Se entiende eso? Eso está escrito acá, no inventemos. Ahora, hay un problema acá, en este texto, y ahora vamos a entrar bien. En este texto Pablo dice, en el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, estaremos siempre con el Señor. Entonces eso le creó un conflicto a los tesalonicenses. Los tesalonicenses pensaron que la venida de Cristo era muy pronto, porque Pablo dice luego nosotros los que vivimos. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que Pablo estaba enseñando que la venida de Cristo iba a ser mientras que Pablo estuviera vivo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque Pablo cuando enseña, los muertos en Cristo resucitarán primero, con trompeta de Dios, voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitan. Y luego nosotros, los que vivimos, entonces ellos, al leer esta carta, llegaron a la conclusión de que la venida del Señor era inminente, era ya
Ya tiene que ser, porque Pablo dice, y nosotros los que vivimos, nos está escribiendo. Entonces Pablo, el apóstol, se vio en la obligación de escribir una segunda carta a los tesalonicenses explicando esto. ¿Por qué? Porque podía interpretarse mal. Pablo se dio cuenta que podía interpretarse mal. Entonces, Pablo escribe una segunda carta explicando otra vez acerca de la venida del Señor, para explicar que no era ya, que la venida del Señor no era ya. Entonces yo te invito a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, donde lo vemos a Pablo explicando esto, que no era ya, que lo interpretaron mal. Entonces en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, él lo explica. Vamos a leerlo. Permítame. Vamos a ver acá. Bueno. Capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ahora Pablo entra a ahondar más profundo. Este hombre es extraordinario. Este hombre es increíble. Empieza a escribir cosas que la gente no tenía ni idea, porque esa revelación la había recibido él. Por eso no hay más revelación. Que a esto no se le puede agregar más nada. Capítulo 2, verso 1. Dice así, yo lo voy a leer de recorrido y luego vamos a estudiar frase por frase. Primero lo voy a leer de recorrido. Capítulo 2, verso 1. Ahora lo vemos a Pablo volviendo a explicar otra vez lo que él había dicho en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice así, escuchen cómo escribe. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, otra vez está escribiendo, con respecto a la venida del Señor Jesucristo, lo que él había escrito en la primera carta, y nuestra reunión con él, ese es el arrebatamiento, os rogamos, hermanos. ¿Ve? Ahí le escribe, les ruego, hermanos. Él dice, os rogamos, hermanos, porque el problema de vista a él no le permitía a él escribir en muchos casos. Entonces, siempre lo tenía Tito escribiendo y lo tenía varios escribiendo. Él dictaba y otro escribía. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, dice Pablo. En el sentido en que el día del Señor está cerca. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Se da cuenta que acá lo está explicando, porque en la primera carta él dice, nosotros los que quedamos vivos, ahora acá lo está explicando. Está diciendo, no, hermano, no es que está cerca, no quise decir eso. En el verso 3 dice así, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá Cristo, está refiriéndose a Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¡Epa! Tremendo, ¿no? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, se ve que Pablo ya se los había explicado y se lo estaba volviendo a explicar. Ahora preste atención al verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Oh, este texto bíblico. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque este texto dio para cortar tela pentecostales, bautistas, hermanos libres. Este es uno de los textos que más utilizan los que tienen la escuela del premilenianismo dispensacional. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice Pablo. Solo que hay quien al presente lo detiene. Y si yo te digo, ¿qué es lo que es? Y no, mejor no me conteste, porque todos tendrán una opinión diferente. Hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. O sea que hay algo que detiene al anticristo, al hombre de pecado. Y entonces se manifestará, mire cómo le llama Pablo, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el
espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria a Dios. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes se pierden? Los que no recibieron la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué tremendo. La verdad que a mí me estremece cuando leo a Pablo. Ahora yo quiero, si Dios me permite, con la ayuda de Dios, quiero explicar lo que Pablo quiso decir, lo quiero explicar frase por frase. Les prometo que voy a tratar de ser lo más corto posible, pero vamos a hoy definir, usted va a terminar este estudio y usted va a definir quién es la bestia. Conocemos en la Biblia como el inicuo, la bestia, el cuerno pequeño, el falso profeta, el anticristo, es lo mismo. Es lo mismo, solo que aparece con distintos nombres. Bueno, vamos a empezar con el verso 1 del capítulo 2. Dice así: pero con respecto a la venida del Señor, esa palabra es parusía, venida es parusía. Aparece mucho en las enseñanzas de Pablo, parusía. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, ¿ve? ¿De qué está hablando Pablo allí? Está hablando de lo que escribió en Primera de lo que nosotros conocemos como Primera de Tesalonicenses capítulo 4. De Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, dice Pablo, mire cómo escribe, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. ¿Qué quiere decir Pablo? Ni por espíritu, o sea, ni por visión, ni por sueños proféticos, ni por palabra, o sea, alguien que diga, a mí me dijo Pablo, no, ni por carta como si fuera nuestra, como diciendo Pablo, yo ya la escribí, no voy a escribir otra cosa, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Así que Pablo dice, cuídense, no se dejen mover fácilmente, porque va a venir gente que va a decir, yo tuve un sueño, es muy común eso, oye, tuve una revelación, leí el otro día una nena que escuchaba, no, que no salgan tal día, no, esas son estupideces, eso lo creen los indoctos creen eso. Yo no necesito. Dice la Biblia que nosotros no nos tenemos que dejar engañar por visión, por esos sueños. No te tienes que dejar engañar. Ni tampoco te tienes que dejar engañar, dice Pablo, por si alguien viene de parte mía. O sea, mira, vengo de parte de Dios para él. No. Y tampoco, dice Pablo, ni por carta como si fuera nuestra. Pablo dice, yo escribo una sola vez. Y lo que escribo lo corroboro. No es que ando borrando con el codo lo que escribí con la mano. Le dice Pablo a los tesalonicenses, no se dejen engañar. Continuamos. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá, otra vez la palabra parusía, no vendrá, venir parusía, sin que antes venga la apostasía. Acá ya tenemos que detenernos un poco. Note usted que dice la apostasía, hay un artículo definido, un artículo que califica. Cuando dice, no dice vendrá apostasía, no, dice vendrá la apostasía. No está hablando, esto es un artículo definido. No está hablando de apostasía, está hablando de una apostasía ya contemplada en las profecías bíblicas. Recuerda usted que Pablo era judío y que fue criado a los pies del gran maestro en aquel tiempo, Gamaliel. Era un hombre que conocía las escrituras
Él era fariseo de fariseos. O sea que él conocía perfectamente las profecías de Daniel, las profecías de Jeremías, las profecías de Isaías. Este hombre, cuando está hablando con conocimiento. Porque usted no me puede separar el antiguo pacto del nuevo pacto, porque si usted hace eso es burro. Si usted lo separa es burro. Esto es un compendio. El nuevo pacto es el cumplimiento del antiguo pacto. Por eso van tomados de la mano. Porque usted no puede entender el nuevo pacto si primero no entiende el viejo. No puede entender Apocalipsis si usted primero no entiende las funciones del templo. Ahora, este hombre que tenía un conocimiento extraordinario porque era judío, fariseo de fariseo, él no está hablando de apostasía, él está hablando de la apostasía. Está hablando de una apostasía específica. Claro, la Biblia habla de una apostasía específica. Porque usted me dirá, bueno, pastor, pero también hay apostasía hoy en día. Claro que hay. Pero Pablo no está hablando de la apostasía en términos generales. Pablo está hablando de la apostasía. ¿A qué apostasía se refiere? A la de Daniel capítulo 7, a la de Daniel capítulo 2. Habla de esa apostasía. Ahora Pablo dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿La apostasía? ¿Qué apostasía? La apostasía ya contemplada en las profecías, no cualquier apostasía. Ahora dice que cuando venga esa apostasía, dice el mismo texto 3, y se manifieste. ¿Qué significa manifieste? Se revele. Otras versiones dice se revele. ¿Está entendiendo? Se manifieste. O sea, que cuando venga esa apostasía profetizada por Daniel, entonces cuando venga esa apostasía, se va a manifestar, se va a revelar. Y Pablo está diciendo, señores, se va a revelar lo que está oculto, escondido, no revelado. Eso significa. O sea, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, él dice, el hombre de pecado, bueno, yo lo voy a explicar más. Dice, el hombre de pecado, se manifiesta el hombre de pecado. Pablo está diciendo, señores, cuando esta apostasía venga a la tierra, se va a manifestar el hombre de pecado. Mientras tanto, esta apostasía está oculta, está escondida, no está revelada. O sea, no se manifestó aún. Pero dice, cuando esta apostasía de la que habla el profeta Daniel sea revelada, entonces juntamente con esa apostasía, dice Pablo, se va a revelar el hombre de pecado. Fíjese cómo le llamo. Vuelvo a repetir lo mismo. Todas las corrientes cristianas coincidimos en que el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el anticristo, la bestia, el inicuo, es la misma interpretación. Hablamos de la misma persona. Ahora, cuando él dice se va a manifestar el hombre de pecado, tenemos que entender qué es pecado. Porque si no entendemos qué es pecado, no podemos entender qué dice la Biblia cuando se refiere al hombre de pecado. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, veamos, porque la Biblia se interpreta a sí mismo. Eso tiene que entenderlo usted. Estoy tratando de enseñar todos estos días y estos tiempos. Y la primera regla que uso de interpretación es: la Biblia se revela a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Vamos bien? Entonces, cuando yo leo que se manifestará el hombre de pecado, tengo que definir qué es pecado. Ahora, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice que es pecado. Dice así: todo aquel que comete pecado. Esto lo escribe Juan. Esto lo escribe alguien que está en el nuevo pacto. Guarda. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando dice vendrá el hombre de pecado, cuando se manifieste la apostasía, vendrá el hombre de pecado, entonces ese hombre de pecado será un hombre
que va a animar a la gente a desobedecer a Dios, va a animar a la gente a provocar infracción en cuanto a la ley, en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice vendrá el hombre de pecado? Vendrá el hombre que animará a la gente a cometer infracción a la ley, a desobedecer la ley de Dios. Ese es el hombre de pecado. ¿Se entiende? No es muy difícil. Daniel también lo describe en capítulo 7 de Daniel. Él lo describe, cuando describe el cuerno pequeño, que estamos hablando de del mismo sistema. Él habla así, que cuando el cuerno pequeño se levante, Daniel 7:25, que cuando el cuerno pequeño se levante, dice, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Ve? Está diciendo lo mismo que Pablo. Pablo está desglosando la profecía de Daniel. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, escuche, y la ley. ¿Ve? ¿Qué dice Pablo? Hombre de pecado. ¿Qué dice Juan? Pecado es quebrantar la ley. ¿Qué hace el cuerno pequeño en Daniel 7:25? Cambiará la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. ¿Se da cuenta? El cuerno pequeño es el mismo que el hombre de pecado. Es exactamente el mismo. Pablo dice, hombre de pecado. Pecado es infringir la ley. Daniel dice, este hombre tratará de cambiar la ley. Estamos hablando de la misma persona. El cuerno pequeño en Daniel, escuche esto, es un sistema que pensará en cambiar los tiempos, dice Daniel, y la ley. Algún día yo creo que en otro video ya expliqué qué es cambiar los tiempos. Cambiar los tiempos es cambiarlo. Usted me dirá, pero si el lunes sigue siendo lunes, el martes sigue siendo martes. No, cambiar los tiempos proféticos. Entonces tenemos una iglesia que ha sido leudada y piensa que cuando hablamos de Apocalipsis, eso va a ocurrir cuando nosotros ya estemos en el cielo con el Señor. Entonces, ¿para qué lo vamos a leer Apocalipsis? ¿Para qué el ángel dijo, bienaventurados los que guarden la palabra de esta profecía? ¿Para qué quiero guardar la palabra de esa profecía si yo no voy a vivir en ese tiempo? Ve que hay que usar un poco la cabeza, nada más. Y aquel que dice, no, esto pasó, pero en los primeros siglos. Entonces, ¿para qué sirve el libro de Apocalipsis? No, si está escrito, es porque tenemos que entender. Cuando la Biblia habla que cambiará los tiempos el cuerno pequeño, este hombre de maldición, este maldito hombre, o este maldito sistema, cambiará los tiempos proféticos y nos hará creer que no tenemos que preocuparnos porque, viste, vos ya vas a estar, así te dicen, yo ya voy a estar en el cielo, ¿qué me importa? Ay, Dios mío. El cuerno pequeño de Daniel es un sistema que pensará en cambiar los tiempos y cambiar la ley. Se va a cambiar los mandamientos de Dios, los va a cambiar. Él cree que los va a cambiar. La Biblia le llama también en el mismo verso el hijo de perdición. Lo dice ahí, en Tesalonicenses. Y eso es un detalle que me voy a detener un poquito. Mire cómo le llama el apóstol Pablo al anticristo, al cuerno pequeño. Hijo de perdición. Y acá tenemos que hilar muy fino. Te cuento. Lo primero que tenemos que estudiar es dónde aparece en otro lugar de las Escrituras esa descripción. Hijo de perdición. Para saber de qué está hablando Pablo, porque la Biblia se interpreta a sí mismo. Ahora, cuando usted estudia la Biblia y usted ve que Pablo dice el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, entonces si usted es un conocedor de las Escrituras, usted va a decir, epa, yo eso lo escuché o lo leí en algún lado. Sí, correcto. San Juan 17, verso 12. La Biblia dice que Jesús le llamó a Judas hijo de perdición. Mire qué detalle. ¿Por qué será?
Porque se le habrá ocurrido a Jesús, se le puede. Mire, yo creo que hubo una confabulación, déjeme soñar. Jesús le llamó hijo de perdición allí en San Juan 17:12 a Judas, porque él sabía que Pablo utilizaría el mismo término cuando enseñara el nuevo pacto. Y Pablo, un hombre hábil con las Escrituras, hábil, para enseñarnos a nosotros, a mí, a usted, sobre el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, la bestia. Él lo calificó como hijo de perdición. Entonces, si usted es un estudiante de la Biblia, lo que usted tiene que hacer es que tiene que ir a estudiar el perfil de Judas. Porque el perfil de Judas describe perfectamente el perfil del anticristo, de la bestia. Lo describe perfectamente. Ahora, yo me puse a escribir algunas cosas del perfil de Judas. Escuche, ya le voy a ahondar un poquito más. Pero, por ejemplo, Judas. Bueno, eso lo voy a explicar después. Lo noté acá, pero lo subrayé porque lo voy a explicar después. Pero, hombre de pecado, cuerno pequeño, bestia, es la misma persona. ¿Se entiende? Ahora, un secreto. El anticristo no es un individuo. El anticristo es un sistema. Y ya voy a explicar por qué. El anticristo es un reino en sucesión. La bestia en las Escrituras no representa a una persona. Por eso la gente está esperando. Algunos dijeron que era Mussolini, otros dijeron que era Hitler, Antíoco Epífanes. No, es que se equivocan ahí. Y yo voy a mostrárselo a ustedes. No es el anticristo una persona. El anticristo es un reino. Es un reino que tiene una sucesión de reyes. Lo podemos ver en toda la Biblia. Por ejemplo, en las profecías de Daniel. En las profecías de Daniel, nosotros vemos que Daniel, cuando está enseñando en el capítulo 2, en el capítulo 7, él está enseñando sobre una persona, cuerno pequeño, dice. Pero en el capítulo 7, él enseña que son bestias. Dice, es una bestia. Pero en el capítulo 2 dice, es un cuerno pequeño. O sea, en el libro de las profecías, el reino tiene que ver con el rey. Y en muchas ocasiones se utilizan de la misma manera, rey y reino, porque no puede haber un reino sin un rey. Entonces, ¿qué es el anticristo? Es un sistema, quiero probártelo. Hombre de pecado, cuerno pequeño, bestia, es la misma persona y por eso no puede ser un individuo. No es un individuo, mucha gente está esperando un individuo, yo lo voy a explicar bien. A ver, la bestia en las Escrituras representa a un reino con sucesión. Además, no puede ser un individuo. ¿Por qué? Bueno, vamos a dar algunas pautas. No puede ser un individuo porque Daniel dice que el cuerno pequeño va a gobernar por 1260 días. Ahora, nadie vive 1260 años. ¿Sabe que conoce usted, no? Días son años. ¿Usted conoce a alguien que haya vivido 1260 años? No. ¿Te das cuenta? Dice que el cuerno pequeño gobernará por tiempos y mitad de un tiempo. O sea, 1260 años. Entonces, una persona no puede vivir 1260 años. Tiene que ser un sistema. Un hombre no vive ese tiempo. Ahora, mire, cuando Pablo escribe esta carta en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, él dice que en el tiempo que él estaba ya está en función el misterio de la iniquidad. Dice, cuando él escribe la carta, dice que ya quería manifestarse este inicuo en los días de Pablo. Pero la misma carta del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses dice que el Señor lo matará con el resplandor de su venida. O sea, tiene que ser un tipo
que haya vivido desde Pablo hasta que Cristo venga. Entonces no puede ser una persona. No puede ser que Pablo diga, ya se está manifestando el anticristo, el inicuo, pero el Señor lo va a matar con el resplandor de su venida. Entonces, ¿cuántos años tiene entonces el inicuo? No, ¿se da cuenta? Que no puede ser un hombre, tiene que ser un sistema. Tiene que ser un sistema. Pero claro, usted me dirá, pero Pastor Omar, ahí dice hombre. Entonces usted dice, mire, yo puedo coincidir con lo que usted dice, pero ahí dice el hombre de pecado. Sí, es cierto. Dice hombre de pecado. Pero no siempre, usted tiene que entender el lenguaje profético, el lenguaje de la Biblia. Si no entiende el lenguaje de la Biblia, no va a poder comprender nunca lo que Pablo quiere decir, por ejemplo, en este caso. A ver, usted no me puede decir a mí, bueno, Pastor Omar, pero si dice hombre de pecado, eso quiere decir que es un hombre. No, fíjese que no. Y se lo voy a comprobar. Por ejemplo, Hebreos capítulo 9, verso 7, dice así: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Eso lo dice Hebreos 9:7. O sea que en Hebreos 9:7 dice el sacerdote. Ahora, no se refiere a un solo individuo. Aunque dice el sacerdote, no se refiere a un solo individuo, sino a toda una sucesión de sacerdotes que entraba y ofrecía sangre por él y por el pueblo. Vamos a otro ejemplo. En 1 Samuel capítulo 8, verso 11, dice así: dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. En 1 Samuel capítulo 8, verso 11, el rey no es un individuo. Utiliza la palabra el rey para referirse a todos los reyes de Judá. ¿Entiende? Por ejemplo, a ver, en Apocalipsis capítulo 12 vemos una mujer que está por dar a luz. Esa mujer no es solamente una mujer específica, es una iglesia. La iglesia está por dar a luz, representa a la iglesia, un conjunto. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:17, otro ejemplo, dice, escuche, a fin de que el hombre de Dios, entonces usted me dice, bueno, ahí dice hombre de Dios, uno solo. No, hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios son los que estudian, todos los que estudian la palabra de Dios. No es que solamente se refiere a una persona. Por eso cuando dice el hombre de pecado, si usted estudia las Escrituras, usted va a saber que no está hablando solamente de un hombre, está hablando de un sistema. Como yo se lo acabo de mostrar. El Señor, para enseñar, habla en forma individual de algo que representa un colectivo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Ahí tiene todos los textos. La Biblia le llama el hijo de perdición. Volvamos a lo que venía enseñando antes. Dice la palabra de Dios que el anticristo, Pablo le denomina hijo de perdición. En el capítulo 17 del libro de San Juan, vemos que Jesús utiliza el mismo término para referirse a Judas. Entonces, no hay que ser muy inteligente para estudiar el perfil de Judas. Y cuando estudiemos el perfil de Judas, vamos a descubrir el perfil de este sistema de pecado, de este hombre de pecado. Yo encontré algunas características en cuanto al perfil de Judas. Judas era artimañoso, ambicioso, político, codicioso, deseoso de un reino terrenal, que profesa lealtad a Cristo, pero que mientras está dentro socava la autoridad de Cristo. También descubrí que no era un personaje ateo, blasfemo, sino que Judas era un engañador. Y dentro del sistema, o sea, dentro de los 12, él era un traidor. Son todas las características que tendrá el sistema de anticristo. Judas era un administrador sagaz, hábil y capaz.
El anticristo, cuando se manifieste, el sistema, el hombre que esté en ese momento, porque usted va a entender por qué yo digo, el hombre que esté en ese momento en la cabeza, será un hombre muy sagaz, será un hombre muy hábil, será un hombre muy capaz, muy político. Ya le voy a explicar por qué. Será un hombre de buenos modales, será un hombre de mucha experiencia mundana. Piense un poquito, Judas era un hombre de mucha experiencia mundana. Judas era un hombre muy sagaz, de hecho era muy hábil y capaz para negocios, por eso él fue puesto en la bolsa, para cuidar el dinero. Judas tenía un alto concepto de sí mismo. Si usted lee las Escrituras, usted va a ver cómo Judas tomaba decisiones por sí mismo, tenía un alto concepto de sí mismo. Judas era un hombre que tenía una gran habilidad ejecutiva. Una gran habilidad ejecutiva. Es lo mismo que tendrá el cuerno pequeño. Es lo mismo que tendrá la bestia. Es lo mismo que tendrá el anticristo. Será un sistema que engañará al mundo. Codiciaba siempre. Judas era un hombre que codiciaba siempre. Y Judas, el problema que tenía Judas, es que Judas, desde que se llega a Jesús, él siempre quiso establecer un reino terrenal y no un reino espiritual. Siempre. El concepto que él tenía del Mesías era muy diferente al concepto de Jesús. No era nunca, yo esto lo aclaro esto, no era nunca el plan de Judas que Jesús muriera. Nunca fue el plan de Judas que Jesús muriera. La idea de Judas era que cuando fueran a atraparlo, Jesús se zafara y que se levantara y que levantara el pueblo en armas para derrocar ¿a quién? A los romanos. Que Jesús de una vez por todas se manifestara como que se proclamara, se manifestara como rey. Él quería un Gedeón, él quería un Josué. En el capítulo 6 del libro de Juan, en el verso 15, después que Jesús termina de darle de comer a 5.000 hombres, no, miento, en el capítulo 6, dice que en un momento la muchedumbre lo quiso hacer rey a él. Fue precisamente en ese tiempo. Y la Biblia dice que Jesús rehusó ese reino político. Mire qué dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, Jesús siempre rechazó el reino político, porque él no estaba para establecer un reino político. Pero Judas siempre quiso que Jesús fuera el rey y que él fuera uno de los principales de ese reino. Él era codicioso, dice la Biblia. Él fingía tener interés por los pobres. Él fingía tener interés por los pobres, pero no le interesaba en absoluto los pobres. En Juan capítulo 12, verso 4 al 6 dice así: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Se acuerda cuando la mujer rompe el perfume y lo tira sobre Jesús? Fue Judas el que dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Mentira, mentira. Luego Juan lo explica: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que echaban en ella. O sea, el anticristo fingirá el sistema anticristo juntamente con el que esté en la cabeza. Fingirá amar a los pobres, pero odiará a los pobres. No le interesará. Judas estuvo descontento con la acción de derramar el perfume sobre Jesús. Cuando lo quisieron hacer rey, esto corre por mi cuenta. Esto corre por mi cuenta, porque a veces necesito explicar esto. Cuando Jesús le da de comer a 5.000 hombres y mujeres, y el pueblo ve ese milagro, quiso hacerlo rey. Ahora, desde mi perspectiva, el que instó a la gente a que lo hagan rey, porque él quería que Jesús fuera rey, y él quería
ser uno de los cabecillas de ese reino político. Él quería sacar a los romanos, que eran los que estaban gobernando en ese momento. Por eso es que Jesús dice que se fue urgente, antes de que la gente dijera, queremos que seas el rey, y se mandó a mudar, y se fue solo, y se internó en un lugar solo. Judas, una vez más lo vemos aquí, descontento con la acción de derramar perfume costoso sobre Jesús. De hecho, era tan ambicioso que Lucas capítulo 22, verso 3, 4, 5 y 6, dice que él entregó a Jesús por dinero. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo. Entonces, la idea de él era que Jesús se manifieste como debería manifestarse un Mesías. Y me imagino, utilizando la Biblia, las Escrituras, así fue Gedeón, así fue Jefté, y así tienes que ser tú. No, Jesús no venía con esa idea, no venía con ese propósito. El anticristo, amigos míos, será un sistema deseoso de dinero. Amará el dinero, amará la riqueza. No hace falta ser teólogo para saber que en Apocalipsis capítulo 17, donde aparece la gran ramera, aparece vestida de púrpura, adornada con oro, con perlas preciosas. Ostentará la riqueza. Y por si eso fuera poco, escuche lo que le voy a decir. Judas, en medio de los 12, esto es tremendo, en medio de los 12 Judas era vicario de Satanás. Miren que dice Juan capítulo 6, versos 70 y 71. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Dice Jesús. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea, estaba entre los 12, pero era un vicario de Satanás. O sea, el perfil del anticristo es que aparentará ser cristiano, pero será un emisario, un enviado de Satanás. Aparecerá entre los cristianos. Aparentará ser cristiano. Un sistema que ostentará todos estos atributos de Judas. Le gustará el dinero, le hará creer a la gente que piensan en los pobres. ¿No te suena si hay un sistema así ahora? Ostenta fortunas. Dice que ama a los pobres, pero no sale un peso del bolsillo de ellos para los pobres. Que tiene rótulo de cristiano, pero que es emisario de Satanás. ¿Hay un sistema en este momento que pregona todas esas cosas? Sí, claro que lo hay. Y no es un hombre. No es un hombre. Es un sistema que tiene sucesores y en el último tiempo, en el final de los tiempos, será el que esté de turno. Tenemos que poner nuestra mirada en las profecías. ¿Hay un sistema traidor? ¿Hay un sistema que quiso cambiar los tiempos? Sí, sí, sí. El sistema católico romano quiso cambiar los tiempos. Porque nuestros padres espirituales, Martín Lutero, todos, los del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto siglo, todos coincidían en que cuando la Biblia hablaba del cuerno pequeño y del anticristo se refería al papado de Roma. Todos, léalo usted, léalo la historia, no deje que yo le mienta, lea la historia. Ahora, se puso en funcionamiento dentro del catolicismo romano, los teólogos jesuitas, qué casualidad que el papa que hay en este momento es jesuita, los peores enemigos de los cristianos. ¿Y qué hizo? Modificaron los tiempos proféticos. Loyola
Había uno, ya no me acuerdo cuál era el primero, el que sacó la doctrina de que, bueno, todo el cumplimiento de Daniel, del cuerno pequeño y de Apocalipsis, terminó allá Sirio, se cumplió todo. Claro, la gente no creyó eso porque había fuertes teólogos protestantes. Entonces aparece Loyola explicando, no, mire, sí, todo esto que dice la Biblia es cierto, pero va a pasar en el futuro. O sea, sacándole el poncho al papado romano. Sacándole el poncho, pero a los que estudiamos la Biblia no nos engañan. No nos engañan. No nos engañan. Y a igual que Judas, profesan ser cristianos, pero cambian hasta la ley, porque cambiaron los 10 mandamientos. Porque si usted lee los 10 mandamientos en la Biblia católica, usted va a notar que los 10 mandamientos de la Biblia católica son exactamente igual a los 10 mandamientos que tenemos nosotros. Pero si usted googlea y usted va al catecismo y mire los 10 mandamientos del catecismo, de lo que ellos enseñan, y oh casualidad, el segundo mandamiento no está. Fue desechado. El que dice no te harás imagen, lo borraron en el catecismo. Entonces usted me dirá, pero Pastor Omar, entonces si lo borraron, no son 10, son 9. No, porque el 10º lo cortaron en la mitad y del mandamiento 10º hicieron 2 mandamientos. Dice la Biblia que el cuerno pequeño, el anticristo, el sistema anticristo, modificará la ley y modificará los tiempos proféticos. Decime, en toda la tierra, ¿qué sistema es el que hace esto? Pero te lo voy a explicar con más detalles. Judas fue un emisario dentro de los 12, un representante de Satanás. ¿Qué dice la Biblia? Mire, Juan 13:2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿ve? Ya estaba en el corazón de él entregarlo. Juan 13:27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dice que mientras estaba con los 12, ya Satanás había puesto en el corazón de Judas entregarlo. O sea, Satanás tenía su emisario, su representante entre los 12. ¿Entiende? Y después Jesús le dice, ve y haz lo que tengas que hacer. Judas era hipócrita. El anticristo, el papado, son hipócritas. Mire, Judas tenía engañado a los discípulos, los tuvo engañados hasta el final. En Mateo capítulo 26, verso 25 dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Viste cuando Jesús dice, che, uno de los que está acá me va a traicionar? Y empezaron a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? Nadie se percató de la hipocresía de Judas. Era tan hipócrita que le pregunta a Jesús, ¿seré yo, maestro? Y Jesús le dijo, sí, tú lo dices. Y ni aún así lo entendían los discípulos. Porque Juan 13, del 21 al 29, dice, escuche esto, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Hay 12, nada más. Última cena. Hay 12 nada más, 12. Uno me va a entregar. O sea que el traidor estuvo siempre ahí, pero nunca se dieron cuenta. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. O sea, ¿de quién está hablando? Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, sabemos que es Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea, Pedro le dice a Juan, pregúntale quién es, porque no puede haber un traidor entre nosotros. ¿Quién es? Señor, le preguntó Juan. Respondiendo Jesús le dijo, escucha esto, a quien diere yo el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, en la salsita ahí, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón.
Ahora, más claro, échale agua. Si te está diciendo Jesús, mira, yo mojo el pan, seguro que no lo hizo al momento, pero dijo, mira, cuando yo moje el pan y se lo dé a alguien, ese va a ser. Y después del bocado, se lo da a Judas, moja el pan y se lo da a Judas. Después del bocado, Satanás entró en él, o sea, él estaba justo. Entonces Jesús dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de ellos, dice acá, ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Mire el alto nivel de engaño y de hipocresía que tenía Judas. Mire el alto nivel de engaño y de hipocresía. Así funciona. Creemos que está todo bien. Ese es el perfil del anticristo. Es el perfil que está funcionando hoy en el sistema anticristo. Hoy se ha puesto a pensar usted que son más las coincidencias que tenemos con la gran ramera en doctrina que las disidencias. ¿Se ha puesto a pensar eso? Hemos heredado, porque la Biblia dice que el sistema anticristo es la gran ramera, pero la Biblia dice que la gran ramera le llama madre de rameras, quiere decir que tiene hijas. Y que ha engañado de tal manera que nosotros, los que lo decimos a veces que somos protestantes y no queremos saber nada con la Iglesia Católica, hemos asumido de la Iglesia Católica todas aquellas doctrinas griegas, romanas, mugrientas, que vinieron de parte del anticristo. Tan falso e hipócrita fue Judas, y así es el sistema anticristo, que lo entregó con un beso. Ahí lo dice en Lucas capítulo 22, versos 47 y 48. Jesús le dice, Judas, en el verso 48, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Tan hipócrita, tan hipócrita. No le importa el Salvador, le importa su ego. Así es este sistema. Es uno de adentro, no de afuera. No de afuera. No es alguien ateo, alguien blasfemo. No, porque así no va a engañar a nadie. Tiene que ser alguien adentro, alguien que pregone una doctrina cristiana, alguien que diga, nosotros tenemos la verdad, Cristo dice esto, y que tenga poder, y me gustaría tener toda la noche para explicar esto, para ser infalible, para decir, si lo dice, es cierto. Ahora Judas muere ahorcado, porque Judas nunca pensó que a Jesús lo iban a matar. Él pensó que Jesús iba a levantar en armas, porque él se arrepintió de haber entregado un hombre bueno, no al Mesías. Y esa es la verdad. Será un sistema semejante a Judas. Y la Biblia dice, el cual, en el verso 4 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el cual se opone. Y usted sabe muy bien que en la Biblia los grandes opositores que tuvo la corriente cristiana, los grandes opositores fueron opositores que profesaban defender a Dios. Por ejemplo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, pero él pensaba que estaba haciendo bien. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de San Juan capítulo 16, verso 2. Jesús lo dijo. Él dijo así, os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Son de adentro. Estamos buscando al anticristo entre los impíos, estamos buscando al anticristo entre los herejes, entre los blasfemos. No, mi amigo, está dentro de la corriente cristiana. Eso se lo dijo Gamaliel, se lo dijo en el Sanedrín cuando querían perseguir a los cristianos. ¿Se acuerdan cuando le dijo allí en el capítulo 5, verso 38 y verso 39, cuando le dicen, si es de Dios? Muchachos, ¿qué está pasando con ustedes? Le dijo a los fariseos. Si este es de Dios, va a permanecer. Y si no es de Dios, ¿qué va a pasar? Se va a desvanecer, pero no va a ser cosa que estén, si es de Dios, estén peleando contra Dios. O sea, no va a ser cosa que ustedes que profesan decir que tienen la verdad estén en contra de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. El que dice que pregona al Señor, pero que está en contra de Dios. Ahora decime, ¿qué sistema en este momento, en la actualidad, cumple con todos estos requisitos? ¿Qué dice la Biblia?
se levanta, dice el verso 4, contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo. Entonces, claro, lo que enseñan es, bueno, mirá, lo que pasa, viste, se va a reconstruir el templo de Jerusalén al final de los tiempos y el anticristo se va a sentar ahí. No, la verdad no. La Biblia dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo. Ahora, ¿qué significa templo? Definamos eso. Templo. En Mateo capítulo 21, verso 12 y 13, agárrese fuerte, para aquellos que dicen, se va a reconstruir el templo en Jerusalén, y ese es el templo de Dios, y a él se vaya a sentar ahí. Ese era el templo de Dios. Mateo 21, versos 2 y 13 dice, y entró Jesús en el templo, preste atención, en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, Jesús entra al templo y dice, mi casa es casa de oración, casa de Dios. Ahora, 2 capítulos más tarde, acá, Mateo 21 dice que el templo era la casa de Dios. Ahora, el templo de Dios, él le llama mi casa. 2 capítulos más adelante, Mateo 23, 38, Jesús dice, esa ya no es más la casa de Dios, es la casa de los judíos. Ese templo fue abandonado por Jesús. Mire que dice, verso 38, he aquí vuestra casa os he dejada. Ya no, el judío no puede construir más templo de Dios. Construye templo judío, no de Dios. En el verso 22, Jesús dice mi casa. Ahora, en el capítulo 23, él dice, casa de ellos, ya no es mi casa. Entonces usted tiene que deducir que cuando dice me sentaré en la casa de Dios, en el templo de Dios, no se refiere al templo físico. Pablo explica mejor qué es el templo. El templo de Dios hoy es la iglesia. Primera de Corintios 13, versos 16 y 17. Primera de Corintios 6, versos 19 y 20. Segunda de Corintios 6, versos 16. Primera de Pedro 2, versos 4 al 8. Voy a leer el último, 1 Pedro, porque si no nos vamos a ir a las 12 de la noche. Dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene las escrituras, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que edificaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque tropezarán en la palabra siendo desobedientes, en los cuales también fueron destinados, etcétera, 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 etcétera. La Biblia dice que el templo de Dios hoy en día es la iglesia. Las piedras son espirituales, dice la Biblia. Los fundamentos son espirituales, la piedra fundamental es espiritual y el templo es espiritual. Y la Shekinah que bajaba ahí, la Shekinah también es espiritual, no se ve, es el Espíritu Santo. O sea, cuando dice la Biblia que se sentará en el templo, la palabra sienta significa kafizo, kafizo. Es la palabra griega kafizo. Ahora, ¿dónde encontramos la palabra kafizo? Dice que se sienta, es la palabra griega kafizo, sentar. Ahora, ¿dónde encontramos esa palabra kafizo? La encontramos en Mateo 23:2, donde dice, en la cátedra de Moisés se sientan, se kafizo los escribas y los fariseos. Entonces, el templo, cuando la Biblia dice se sienta en el templo de Dios, significa se sienta en la cátedra. Será un sistema que va a ostentar tener una cátedra infalible. Ahora, ¿cuál es el sistema que ostenta tener una cátedra infalible? Donde dice que él puede juzgar a cualquiera, pero él no puede ser juzgado por nadie. Se hace llamar Vicarius Filii Deis. ¿Cuál es el sistema que ostenta eso? ¿Cuál es el sistema que ostenta perdonar pecados? Cuando la Biblia dice que solamente Dios puede perdonar pecados.
¿Cuál es el sistema? Dígamelo usted. Dice que se sienta como Dios, porque el Papa es infalible, amigo mío, haciéndose pasar por Dios. Al perdonar pecados se hace pasar por Dios. ¿No os acordáis, dice Pablo, verso 5, que cuando yo estaba todavía con vosotros os hablaba de esto? O sea, que los no tenían excusa para entender esto. Y ahora termino, le prometo. Verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, ahora, la palabra ahora, Pablo dice, ahora, mientras yo estoy vivo, hay algo que detiene la manifestación de este hombre de pecado. Porque ya está en acción, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está en acción el anticristo. Solo que hay quien al presente, o sea, en el momento, al presente quiere decir, ahora que yo estoy vivo, dice Pablo, lo detiene. Pablo no está hablando, porque nosotros cuando leemos el presente, nos hacemos la idea de que dice, cada uno que lo lea dice el presente. No, Pablo está hablando de él, al presente ahora, mientras estoy escribiendo esta carta, al presente de Pablo hay algo que detiene el misterio de la iniquidad, hasta que a su vez ese algo, dice Pablo en el verso 7, se ha quitado del medio. O sea, ese algo que detiene, hay algo que detiene la manifestación. Pablo dice, hay algo en este momento que yo estoy escribiendo que detiene la manifestación del anticristo. Pero cuando ese que detiene la manifestación del anticristo se ha quitado del medio, entonces se manifestará, dice, la iniquidad, y juntamente con la iniquidad se manifestará el hombre de pecado. O sea que tenemos que ver qué era lo que detenía a la iniquidad, qué era lo que detenía la apostasía en los tiempos de Pablo. La apostasía, no apostasía, la apostasía profética, ¿qué era lo que lo detenía? Bueno, algunos dicen, bueno, es el Espíritu Santo cuando se ha quitado. No, mi amigo, usemos la razón. Si nosotros, para entender esto, tenemos que irnos al capítulo 2 de Daniel, donde aparece una gran estatua y donde la cabeza era de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los dedos de hierro con barro. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces dice, la cabeza de oro representaba a Babilonia, el pecho representaba el imperio medo-persa, griego, perdón. No, el imperio medo-persa. El vientre representaba el imperio griego. Las piernas de hierro representaban el imperio romano. Y los 10 dedos, mezclado con barro y mezclado con hierro, representaba el imperio romano dividido en 10. Ahora, mi pregunta es, por favor, a los que estudian la Biblia, mi pregunta es, ¿en cuál de estos reinos, fíjate que acá son reinos, no son individuos, son reinos, ¿en cuál de estos reinos ubicamos al apóstol Pablo? ¿Pablo vivió bajo el imperio babilónico? No. O sea, no era la cabeza, no estaba Pablo en la cabeza. ¿Bajo el imperio medo-persa vivió Pablo? No, no estaba en ese imperio, no había ni nacido. ¿Bajo el imperio griego vivió Pablo? No. ¿Bajo el imperio romano estaba Pablo? Sí, él era romano. O sea que a Pablo lo tenemos que ubicar ¿en dónde? En las piernas, no en los pies, en las piernas. Él escribe mientras está parado en las piernas. Ahora, ¿qué pasó con el imperio romano? Bueno, el imperio romano se empezó a debilitar, y se cumplió la palabra de Daniel capítulo 2, que empezó a ser atacado el imperio romano por tribus bárbaras desde el norte, y se empezó a debilitar, léalo en la historia, y se dividió el imperio romano en 10 reinos. Está escrito en la historia. Se cumplió la palabra del profeta Daniel cuando dijo, los pies tenían 10 dedos. Y en capítulo 7 dice, la bestia, la última bestia, la cuarta bestia, tenía 10 cuernos. O sea, esos cuernos eran 10 reinos. Los 10 dedos también eran 10 reinos. Cuando Constantino ve que se les desbarajusta todo, después que habían perseguido a la iglesia, no sé qué, Constantino ve que se les va desgranando todo. Entonces él se va del imperio occidental
en el siglo IV, estoy hablando, después de Cristo, y se va a Constantinopla y establece ahí lo que supuestamente podía llegar a ser un reino, pero ya estaba completamente debilitado. Cuando las tribus bárbaras ven que quedó vacante el Imperio Romano occidental, comenzaron a atacar allá por el 400 y pico, 470, 476 después de Cristo, y comenzaron a atacar, y comenzaron a atacar, y comenzaron a atacar, hicieron estragos. De hecho, el último emperador se llamó Augusto, ya me voy a acordar, fue el último emperador romano, y de allí se pudrió todo. Quedó dividido en 10 reinos, claro, 10 reinos debilitados. Entonces, al no haber un César, Augustulo, ahí me acordé. Al no haber un César, necesitaban alguien que trajera orden al Imperio Romano. Porque, acuérdense, ahí estaban los alemanes, de allí salieron los alemanes, se dividieron los francos, los franceses, se dividieron en 10 reinos. El Imperio Romano se dividió en 10 reinos y quedó completamente debilitado. Cada uno era autónomo. Entonces nombraron a una persona que solamente, lo dice la historia, podía unir los 10 reinos. ¿Quién era ese? El obispo, que luego fue llamado el Papa. Nosotros encontramos cómo los padres de la Iglesia, todos los padres de la Iglesia, de San Juan Crisóstomo, de San Jerónimo, Tertuliano, Hipólito de Roma, San Ambrosio, padres espirituales, todos coincidían en lo mismo. Quien detenía el misterio de la iniquidad, quien detenía el cuerno pequeño, era el Imperio Romano. Porque mientras que el Imperio Romano fuese un imperio, tenía un César, entonces no podía el Papa en aquel entonces tomar el gobierno del Imperio Romano. Pero cuando el Imperio Romano se divide y queda todo a la deriva, se necesitó alguien que pusiera orden y nombraron al Papa. De aquel entonces el obispo, lo nombraron como ¿qué? Como el encargado de traer ¿qué? El orden, la paz y la unión del Imperio Romano. Entonces, ¿qué hizo el obispo? Utilizaba la fuerza civil, y ahí la historia habla de la Inquisición, utilizaba la fuerza civil para promover sus maldades. Entonces, el que no era cristiano era decapitado y matado, puesto en la hoguera, todo por orden del Papa. Entonces, para todo aquel Imperio Romano dividido en 10 reinos, ¿qué dice la Biblia? Que dice la historia, que todos esos iban y consultaban al obispo, al Papa en aquel entonces, qué es lo que tenían que hacer. Entonces, ahí fue quitado de en medio el Imperio Romano y tomó, ¿quién? ¿Quién lo tomó? El mismo Imperio Romano, pero Daniel dice, este reino es distinto a los otros. Claro, en Daniel 2 dice que era un reino mezclado con barro y con hierro. Es decir, se mezclaba el poder civil con el poder religioso. Eso es barro mezclado con hierro. Por eso es que en capítulo 7 de Daniel lo ve como una bestia espantosa, distinta a todas las otras. Claro, era distinta porque tenía poder político y poder religioso. Entonces ahí el Papa se manifestó con toda su fuerza, pero he aquí un detalle. Daniel dice que cuando tomara ese reino iba a demorar tiempos y mitad de un tiempo. ¿Cuánto da eso? Eso da 1260 años. Porque los tiempo es un año. ¿Vamos bien ahí? Tiempos y mitad de un tiempo. Usted tiene que contar los días por año. Da 1260 años. ¿Qué dice Daniel? Es perfecta la profecía. Daniel dice, señores, cuando este imperio tome el reino, va a gobernar por 1260 años. Ese periodo de tiempo iba a gobernar, el Papa iba a gobernar todos los reinos, los 10 reinos. La historia dice que se cumplió exactamente 1260
años. ¿Me está escuchando? Se cumplió, porque ¿cuándo empezó a reinar el Papa? Todo el Imperio Romano. Empezó a gobernar en el 530 y pico, 538. ¿Cuándo terminó de gobernar? No terminó de gobernar en 1798 por ahí. Terminó de reinar. ¿Y por qué terminó de reinar? ¿Cómo es que terminó de reinar, pastor? Si ya no reinó más. Daniel 7, para terminar. Daniel 7 dice que iba a gobernar por un periodo de tiempo de 1260 años. La historia dice que fue verdad eso. Y la historia dice que se cumplió, gobernó desde el 538 hasta el 1700 y pico. No me acuerdo bien, 1798 creo. No me acuerdo, googléelo usted. Pero dice Apocalipsis capítulo 13, versos 9 y 10 y Apocalipsis 13:3, que esta bestia iba a tener una herida de muerte. ¿Se cumplió esa palabra? Sí. Porque usted me dirá, ¿pero por qué reinó hasta 1798? Claro, te cuento. Gobernaron 1260 años el Papa, pero cuando Francia se levanta en la famosa Revolución Francesa, se levantó Francia y en ese tiempo estaba Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte era ateo. Hasta ahí lo gobernaba Roma, a los ingleses, a los franceses, a los italianos, a los españoles, lo gobernaba Roma. Pero cuando se levantó Napoleón Bonaparte y después vino la famosa Revolución Francesa, ¿qué hizo Napoleón Bonaparte? Justo cuando se cumplieron los 1260 años, ¿qué hizo Napoleón Bonaparte? Bueno, Napoleón Bonaparte envió a su general, que se llamaba Berthier, que era general de Napoleón Bonaparte, y mientras estaba el Papa Pío VI en la Capilla de Sistina celebrando el aniversario de su coronación, entró el general Berthier con las fuerzas armadas francesas y lo bajó del trono de los pelos en medio de la celebración. Y le quitó el anillo, le quitó el cetro, le quitó esa triple corona que llevan ellos, y fue llevado el Papa Pío VI prisionero y murió prisionero en cadenas. Ese fue el último Papa, la herida de muerte. Ahí tuvo la herida de muerte. Se terminaron los 1260 años que profetizó Daniel. Y estuvo así, muerto por 200 años, sin Papa. O sea, había Papa, pero había representante, obispo. 1260 años se cumplió la herida mortal. Pero guarda, que la Biblia dice que la herida mortal fue sanada. La herida, 200 años de silencio. 200 años de silencio. Hasta que una vez más, durante esos 200 años, las otras naciones de Europa siguieron el ejemplo de Francia. Y entonces cada una tenía sus leyes. Cada una se independizó, las naciones de Europa siguieron todo el ejemplo de Francia, el poder papal recibió una herida mortal por el poder civil, como dice la Biblia. Él mataba con espada y recibió una herida de espada. O sea, Roma utilizaba el Papa utilizaba el poder civil de Roma para implementar su religión, y precisamente el poder civil que está representado en la espada le quitó el reino. Se cumple la palabra perfecto, al pie de la letra. Y entonces duró 200 años, eso más o menos hasta el 1980 y pico. Ahora, luego la herida fue sanada. Porque ya dice, bueno, ya está muerto, listo, no más. No, fue sanada. Fue sanada. Los poderes del mundo, el antiguo Imperio Romano, Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, los poderes del mundo empezaron a permitir otra vez la herida mortal sanada, que el sistema de anticristo, el papado, comenzara a entrometerse en los reinos de la tierra para comenzar a infectar la tierra. Ahora, desde Europa hasta acá, no hay un presidente que después de jurar ser presidente no vuele a Roma a besar su anillo.
cuando el Papa da una homilía, todos escuchan. En mayo él celebró una reunión con todos los líderes del mundo. Los gobiernos civiles tenían restricción contra Roma hasta que comenzaron ¿a qué? A darle lugar en sus respectivos países. Y la Biblia dice que ese lugar que le van a dar será en un momento tan grande que bajará línea, se unirá con las personas y con los reinos más importantes del mundo. Con Europa los dominará. Y él, con la gente que lo siguen a él, a la Iglesia Católica Romana, bajarán línea. Ya lo está bajando la Iglesia Católica Romana junto con la Organización Mundial de la Salud, junto con los que pregonan el nuevo orden mundial, el mismo Papa, porque el Papa que está ahora es jesuita. Y él mismo pregona un orden nuevo mundial de educación y un nuevo orden mundial religioso, porque él dice que la Biblia ya está anticuada, hay que actualizarla. Y hay que enseñar desde el colegio en el nuevo orden mundial a nuestros niños. Empiezan a imponer agendas. Le preguntaron al Papa Francisco, ¿qué opina usted de los homosexuales? Si le hubiesen preguntado al Papa anterior, yo sé que hubiese respondido, porque era ortodoxo, hubiese dicho, eso es una aberración. ¿Sabe qué dijo el Papa Francisco? Jesuita, porque la doctrina jesuita es la que tiene que infectar. ¿Sabe qué dijo? ¿Y quién soy yo para juzgarlo? Eso le cayó bien a todo el mundo. Termino diciendo, cada vez más cooperan con la bestia hasta que él tenga el control de todo el sistema. Por eso es un sistema. El Papa será el que esté de turno en ese momento. Es un sistema diabólico. La historia se repite. ¿Quién mató a Jesús? El sistema romano. ¿Qué utilizó Satanás para matar a Jesús? El sistema romano. ¿Qué dice Daniel? ¿Cuál era la cuarta bestia? Roma. El cuerno pequeño, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió el cuerno pequeño? De los 10 dedos salió el cuerno pequeño que tumbó a 3. Y ahí salió el cuerno pequeño. Siempre fue romano. Hoy no tenemos imperio romano, pero tenemos un imperio religioso romano. ¿Dónde está el Papa? En Roma. Y él es el que maneja todo. Todos los presidentes de Europa van a preguntarle a él. Y si él dice blanco, algunos lo aceptan por las buenas, y el que no lo acepta por las buenas, el imperio romano, el Papa, porque es un imperio religioso y político. La riqueza que ellos ostentan, dicen amar a los pobres, mentira, tienen el perfil de Judas, son traidores, están dentro de la doctrina cristiana, pero han infectado la doctrina cristiana, tiene rameras y tiene hijas de rameras. Hoy en día, mi amigo, está infectada la doctrina cristiana por la doctrina católica. La batalla final, cierro con esto, tendrá que ver con la ley de Dios. Porque en la batalla final, cuando en el sexto sello, entre el sexto y el séptimo sello, Dios unja a los que van a estar en la gran tribulación, esos son los que van a conservar la ley de Dios. Esos son los que van a estar firmes en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la batalla final tendrá que ver con la ley de Dios. Se violará la ley de Dios. Se violentará la ley de Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su boca. Persiguió a la iglesia cristiana y la va a perseguir en los últimos tiempos a los que sean fieles y no quieran doblegarse ante él y no quieran aceptar sus doctrinas diabólicas y permanezcan firmes y sean heraldos, representados en los profetas, en los dos. Sean heraldos y le griten en la cara, es pecado lo que estás haciendo, me estás violentando la ley de Dios. Dios dice así, y serán perseguidos. Pero dice la Biblia que en la mayor persecución de la tierra sobre los cristianos, cuando los cristianos estén por ser exterminados, vendrá el Señor, dice. Entonces dice, el Señor lo matará con el resplandor de su boca. Vendrá por su iglesia, dice, y destruirá, dice, con el resplandor de su venida. Y ahí es donde se acabó todo. Pero esto está profetizado en la Biblia. Está perfectamente profetizado. Ahora, cuidado, iglesia. Porque dice que en los últimos tiempos
Dice el inicuo cuyo advenimiento, parucía, otra vez, cuyo advenimiento, él simulará ser el portador de Dios, es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. A ver, ¿dónde encuentra usted la palabra poder, señal y prodigios? ¿A dónde la encuentra? En Hechos capítulo 2, verso 22, donde dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales. Es lo que hará el anticristo. Pero dice la Biblia, dice la palabra de Dios, en el verso 9, que será todo prodigios, señales y poder mentiroso. Tenga cuidado. Por eso necesitamos gente que conozca las Escrituras. Y con todo engaño e iniquidad, dice, va a pervertir a los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero esto dice, por eso Dios le enviará el poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. ¿No te llama la atención? Termino. No creyeron en la verdad. Porque va a infectar de tal manera que hasta los mismos cristianos se van a perder. Porque van a creer con señales mentirosas, con prodigios mentirosos, de que están frente al vicario de Dios y estarán frente al vicario de Satanás. Estamos luchando contra ese sistema. Prediquemos la verdad de Jesús. Prediquemos el verdadero evangelio. Desnudemos la mentira de la Iglesia Católica Romana. Desnudemos la mentira. ¿Qué hemos heredado de la Iglesia Católica Romana? Todo. Lo que nuestros padres no heredaron, nosotros sí lo heredamos. Hoy, ¿qué sostenemos? Sostenemos todo. Casi toda la doctrina católica la sostenemos nosotros. Creemos en las cosas que ellos creen, la que ellos te impusieron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aferrarnos a la verdad. Ya está entre nosotros la iniquidad. Ya está el hombre de pecado actuando. Los reinos cada vez se acercan más. Este papa es de una gran influencia política. El primer papa político de esa envergadura lo tenemos hoy acá. Pero no digo que es el anticristo. No digo que será el último papa. No. Son secuencias, recuerden, es un sistema. Un sistema que cada día tendrá más poder en el mundo. Y dígame mentiroso, aquel día, cuando usted vea que no se cumplieron estas palabras, pero cuando usted vea que el papado tiene poder sobre la educación de todo el mundo, que cuando se junten todos los líderes del mundo para bajar una educación disfrazada de verdad, llámeme mentiroso si no lo ve el Papa ahí al medio. Llámeme mentiroso si el próximo presidente, no este ya está, el que venga, llámeme mentiroso si después de jurar no corre rápido al Vaticano a besar el anillo y a ponerse al servicio. Llámeme mentiroso. Llámeme mentiroso cuando se diga que ya no hay más tiempo, que la Biblia ha sido desfasada, que tenemos que corregir algunas cosas. Llámeme mentiroso si ve usted que no han cambiado los 10 mandamientos en el catecismo. Vea cuál es el cuerno pequeño. Vea usted que está esperando que aparezca, ya está entre nosotros. Escuche sus homilías. Vea la intencionalidad que tienen sus palabras. Y usted va a descubrir que está frente al cumplimiento de la palabra de Dios. La herida mortal ya fue sanada. Ahora, día tras día, cada vez más toma más poder, cada día toma más poder. Cada día, hasta el día que llegue a controlarlo todo. Quizás solo no, junto con todos los organismos. Con todos. Va a utilizar los organismos de derechos humanos, va a utilizar el colectivo LGTB, va a utilizar la Organización Mundial de la Salud, va a utilizar las Naciones Unidas, va a estar involucrado en todos los organismos internacionales para bajar línea. Y se bajará línea. Igual con aquellos
que al principio se resistan y bueno, está todo bien, pero llegará el día que la opresión será igual. La historia volverá a repetirse. El antiguo imperio romano, que mataba hijos de Dios en el primero y segundo siglo, será el mismo imperio romano, dirigido no por un César, por un papa, por una orden que mandará a masacrar. Pero pastor, ¿cómo dice eso? ¿Sabe por qué te lo digo? Porque ya lo hizo. Lea los cruzados, la Inquisición, ya lo hizo, ya lo hizo. No le va a temblar el pulso. No le va a temblar el pulso. Por eso la Biblia dice que hoy más que nunca tenemos que estar atentos. Más que nunca debemos mirar al cielo. Más que nunca debes conservar la palabra de Dios en tu corazón. Más que nunca tienes que cerrar tus oídos a los falsos profetas. Más que nunca hoy tenemos que estudiar las palabras del libro de esta profecía, dice la Biblia. Así que, amigos míos, ha sido un placer haber estado con ustedes. Ojalá te haya ayudado. Ojalá hayas comprendido lo que aquí estuvimos viendo. Esto es un estudio para dar en 2 o 3 veces, pero bueno, quise darlo en todo el día. Así que Dios te ayude a entender esto. La Biblia se interpreta a sí mismo. No necesitamos... No hice más que hacer que la Biblia se interpretara a sí misma. Que Dios te ayude en esto y que comprendas esto. Que lo comprendas desde sus raíces. Desde sus raíces. Desde sus raíces. Imposible serle fiel a Dios sin la comprensión de estas cosas. No podés caminar sin entender el tiempo profético en el que estás caminando. Es imposible eso. No podés caminar sin entender el tiempo profético. No podéis hacerlo. Ahora, cuando tus sentidos se abren, como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en tiempos proféticos, cuando tus sentidos proféticos se abren, entonces vos te das cuenta frente a qué estás. Y es más difícil que te tragues un camello. Es más difícil. Es mucho más difícil. Que Dios te guarde. Que tengas un hermoso descanso. Ha sido un placer haber estado contigo para servirte. Mañana nos encontramos en la radio. Que Dios te bendiga mucho. Bendiciones.